Vamos a ver hoy la unidad 13, que corresponde al tema necesidades climáticas de los cultivos. Los objetivos de esta unidad son distinguir los criterios de observación fenológica y la observación fenométrica, diferenciar los métodos de observación, describir la fenología de cultivos de interés agronómico y distinguir los conceptos de rendimiento, productividad, resistencia y rusticidad. Aquí vemos los contenidos del programa para esta unidad, que los vamos a ir desarrollando paso a paso con el transcurrir de las diapositivas. La observación de los fenómenos periódicos visibles en todos los seres vivos, como objetivo básico de la fenología, con el transcurrir del tiempo se ha ido modificando y actualmente su campo de acción se extiende más allá de los fenómenos visibles, sino que también atiende fenómenos que no son visibles. Esta diferencia conceptual nos introduce como un gran cambio en la disciplina, ¿sí? Ya no solo lo que el observador puede ver cuando se dirige a la parcela, sino que tiene que ver la observación periódica de ciertas manifestaciones que se dan por las modificaciones bioquímicas internas de la constitución y cantidad de sustancias, el aumento de peso en una fruta, por ejemplo, el tamaño de las partes vegetales, los cambios orgánicos y hormonales en animales que no son externamente visibles y además no siempre van a coincidir con cambios en la presentación externa del individuo, es decir, no las vamos a poder ver directamente, por lo que sería difícil considerarlos como cambios fenológicos. Pero la mayor parte de estos procesos ocultos pueden ser cuantificados por mediciones físicas o químicas. Entonces comenzamos a hablar de una fenología cuantitativa o fenometría, y cuando nos referimos a la observación de los efectos como ser la brotación o la floración, nos referimos a una fenología clásica cualitativa. Para poder realizar las observaciones fenológicas es importante conocer las características bioclimáticas de los cultivos. Entonces vamos a comenzar a clasificarlos de acuerdo a las características propias de los mismos. En primer lugar vamos a ver los cultivos anuales. ¿Por qué se caracterizan estos cultivos? Porque desarrollan su ciclo a lo largo de un año. Y las fases se van acomodando y se van produciendo de acuerdo a la época en que hayan sido sembrados. Entonces, cada época de siembra propia para cada cultivo permite al cultivo integrar de manera distinta los componentes meteorológicos del complejo ambiental, dando como resultado una reacción diferente que se va a expresar por un proceso fásico en particular, es decir, una respuesta particular, el que deberá analizarse de manera especial según el cultivo que consideremos. En los cultivos anuales puede establecerse normas distintivas según las modalidades bioclimáticas. Entonces, vamos a poder identificar cultivos invernales, cultivos estivales, de media estación o primaverales, más o menos sensibles a las cuestiones térmicas, con mayor o menor exigencia calórica. De ahí va a depender esa clasificación o modalidad bioclimática, con distintos umbrales o tolerancias a la duración del día. Entonces también va a estar entre temperatura y fotoperíodo el poder clasificarlos, ya sean en invernales, primaverales o estivales.
y las necesidades de agua. Estas diferentes modalidades van a determinar la necesidad de efectuar observaciones más detalladas en ciertos momentos fenológicos particulares o de fases y los órganos que no son comunes a todas las especies. Cuanto más detallada se efectúe la observación, tanto más fácil será sacar después las conclusiones útiles para el cultivo de esa especie. Durante el ciclo vegetativo de las plantas anuales, entre el nacimiento y la maduración de las semillas, se van a producir una serie de fases que limitan etapas con diferentes exigencias bioclimáticas. Estas fases son similares en algunos vegetales, pero diferentes con otros, por lo que es conveniente indicar las observaciones que deben tomarse y la forma de hacerlo en aquellas cuyo registro no es fácil de interpretar. Decíamos que las plantas anuales son aquellas plantas que completan su ciclo ontogénico en el transcurso de un año o inclusive menos. Según su ubicación geográfica, las plantas anuales se encuentran en latitudes donde las estaciones del año están bien determinadas y se van a clasificar según las exigencias calóricas en cultivos de invierno, primavera, estivales. ¿Por qué se caracterizan los invernales? Porque tienen exigencias en bajas temperaturas. Suelen ser resistentes al frío, ¿sí? A veces se requiere una combinación de ambas, bajas temperaturas y resistencia. Y en general son de días largos. Estas se siembran en otoño, transcurren en el invierno el crecimiento vegetativo y tienden a florecer y fructificar en primavera cuando los días tienden a alargarse. ¿Qué ocurre con las primaverales? Tienen requerimientos de temperaturas más altas que las invernales, pero menores que, vamos a ver ahora, las estivales. Tienen una menor resistencia al frío y estas presentan un ciclo vegetativo muy breve, muy acotado. Mientras que las estivales tienen altos requerimientos de temperatura, suelen no resistir al frío y son de días cortos. Entonces, se siembran en primavera, generalmente teniendo en cuenta el periodo libre de helada, y se cosechan una vez terminado el verano o cuando se produce la maduración de las semillas. En las latitudes ecuatoriales, donde no hay una diferencia térmica notoria, que es lo que nos permitió clasificarlas bioclimáticamente, y las estaciones están determinadas por las precipitaciones, allí los cultivos se sembrarán o implantarán según las necesidades hídricas de los mismos. ¿Por qué? Porque ni el parámetro térmico ni el parámetro fotoperíodo, que tampoco suele variar en esa región, van a ser los que marquen la diferencia, sino el régimen hídrico es el que me va a regular. Siguiendo con el esquema anterior, podemos citar diversos ejemplos. Entonces, dentro de los cultivos anuales, como cultivos invernales, podemos encontrar al trigo y a la colza. Recordemos que tienen requerimientos o exigencias de bajas temperaturas, resistencia al frío, generalmente se siembran en otoño y pasan su crecimiento vegetativo en el invierno y tienden a florecer en primavera. Los primaverales, con requerimientos más altos de temperatura, pero menor que los estivales, allí nos encontramos, por ejemplo, con los trigos de ciclo corto. Y ya dentro de los estivales nos vamos a encontrar con especies que requieren altas temperaturas, no resisten a las bajas temperaturas y en general se tienden a sembrar
en primavera, teniendo en cuenta el periodo libre de heladas, y encontramos a la soja, el sorgo, maíz, algodón. Cultivos bianuales son aquellos que vegetan durante un año o más y luego florecen y fructifican en el segundo año. Las más conocidas son zanahoria, remolacha, cebolla. Así como vimos los anuales, también nos podemos encontrar con los cultivos bianuales, que son aquellos que su ciclo se da en un periodo de 2 años. Entonces, en general, vegetan durante un año o más y luego fructifican en algún momento del segundo año. Aquí encontramos muchas de las hortalizas. Tenemos zanahoria, la remolacha, las cebollas, el ajo. Los cultivos perennes son los vegetales que requieren 3 o más años para completar su ciclo progénico. Y aquí podemos encontrar de un solo ciclo o de ciclo permanente, es decir, que se vuelve a repetir. La observación fenológica en plantas perennes se efectúa sobre individuos que cada individuo pasa a ser o representa una repetición. Para poder hacer una observación fenológica correcta, generalmente es suficiente hacer una observación entre 7 y 10 árboles, ubicado en una región representativa, no en las borduras de mi lote, ya sea frutal, de bosque o plantación. Si teníamos en cuenta entonces las perennes, vegetales que requieren 3 o más años, pueden ser de un ciclo o de ciclo permanente. Las de un ciclo son aquellas que durante varios años, ¿sí?, solamente pasan por la fase vegetativa y fructifican una sola vez y luego la planta muere. ¿Qué ejemplos tenemos allí? El bambú, el banano, la caña de azúcar. El ágave. De ciclo permanente son aquellas que pasan un par de años en el crecimiento vegetativo, pero una vez que comienza la floración, el ciclo se repite, la floración y fructificación, todos los años, siempre que haya satisfecho sus necesidades para ello. Y aquí encontramos los cítricos, el mango, los árboles forestales. Así como en las anuales, ubicábamos a las especies de acuerdo a sus exigencias de temperatura en invernales, primaverales y estivales, a los cultivos perennes los vamos a determinar como cultivos criófilos, aquellos que tienen una alta exigencia de frío. Esa es la característica que los representa, y esta exigencia depende de la especie. El manzano o las variedades de manzano son las más exigentes, con una necesidad superior a las 1000 horas de frío, dependiendo de la variedad, del origen y del año, ya que en general hay una interferencia en la termofase positiva que puede anular el efecto de la termofase negativa, es decir, el tiempo en el cual se produce la acumulación de frío. Esto lo vimos cuando en el práctico ustedes hacían el cálculo de las unidades de frío según Richardson, donde si había temperaturas elevadas también ejercía un efecto negativo. Si no se cumple esta exigencia y si no se satisface, se produce un proceso fenológico anormal. ¿Dónde lo vemos? Por ejemplo, en esta región, si han visto árboles de durazno o de manzano, con nuestros calores en el invierno, vamos a ver que normalmente estas especies durante el invierno entran en reposo, pero cuando las temperaturas empiezan a elevarse, comienza a activarse los procesos fenológicos. Lo esperado sería que cuando se activan estos procesos fenológicos se vea incentivada la floración. Bueno, en nuestra región lo que vemos es que con los calores de nuestro invierno se activa y comienza a brotar, a florecer y demás, entonces la productividad es mucho menor en este tipo de cultivos.
o lo que puede ocurrir es que directamente se active la brotación y no se produzca la floración por falta de acumulación de las horas de frío requeridas. También podemos encontrar dentro de los perennes los cultivos termófilos, característicos de las zonas tropicales. ¿Por qué? Porque tienen exigencias de temperaturas elevadas durante todo el año. No soportan las heladas. ¿Qué ejemplos tenemos allí? El café, el cacao, los bananos. Ya vimos cómo podíamos clasificar a las plantas. Ahora vamos a detenernos en cómo vamos a hacer los métodos de observación. Lo primero es, debemos conocer a la planta, cómo es su ciclo ontogénico. Saber que si vamos a realizar observaciones fenológicas, debemos realizar observaciones semanalmente en plantas perennes y más seguido en plantas anuales. Debemos seleccionar plantas que se asemejen al tipo de la variedad o especie y que sean representativas del lote que vamos a observar. Las plantas que se observan deben siempre ser las mismas y se debe llevar registro de la mayor información posible. Las observaciones fenológicas deben ser efectuadas en lugares representativos. La elección de estos lugares o plantas a observar, independientemente de las características, debe ser al azar. Debemos saber que debemos evitar los bordes y cabeceras de los lotes. ¿Por qué esto? Porque muchas veces es el lugar donde la maquinaria trabaja y entonces puede haber caída de fertilizantes y demás que de alguna manera nos pueden ejercer influencia a la hora de tomar los datos. El momento propicio para la observación dependerá del cultivo y de la fase. El criterio general para realizar observaciones en plantas anuales es cada 2 o 3 días. Aquí vemos imágenes de lo que es una estación fenológica o fenoestación. Esta es la estación fenológica de nuestra huerta fenológica de agroclima, aquí en el fondo de la facultad. Cuando las actividades eran presenciales, los alumnos llevaban adelante el cuidado, la manutención, el control, el riego de la huerta para poder realizar allí las observaciones fenológicas. Vamos a comenzar a ver cómo es la observación en cultivos anuales. Dentro de los cultivos anuales vamos a tener cultivos anuales ralos, donde podemos individualizar y visualizar las plantas una por una, y denso cuando llega un momento de cultivo en el cual no podemos identificar o visualizar cada planta. Cultivos anuales ralos, ¿cómo vamos a hacer la observación? Vamos a elegir 4 sitios al azar. Dentro de esos sitios vamos a seleccionar 10 plantas en cada sitio. Las mismas deben tener, como decíamos anteriormente, un desarrollo normal para la especie en estudio. Estas 10 especies que vamos a seleccionar van a estar, podemos tomar 5 enfrentadas en 2 hileras para evitar la influencia que podría llegar a tener algún error si hacemos la observación sobre una sola hilera. Aquí vemos el detalle de la zona de observación. Está delimitado con una estaca que es la que nos va a indicar que ese es el lugar de observación. Entonces uno va directamente a ese sitio, se observan las 10 plantas, como les decía, en líneas enfrentadas. En ambos casos se deberá tener cuidado de no producir daños al cultivo y no modificar el ambiente cuando uno hace las mediciones, sino que se hace la observación, se registra y se anota lo que se observa en cuanto al ciclo ontogénico de la planta. Toda la información que podamos recabar es buena para después analizar los datos. Decíamos que también dentro de cultivos anuales tenemos los cultivos anuales densos, cuando llegado a un determinado momento, cuando la planta está en estado de plántula, la individualizamos, pero ya cuando llega una fase de crecimiento dejamos de individualizarla.
Entonces, aquí tenemos como ejemplo, dentro de cultivos densos, al trigo. Allí debemos localizar también 4 sitios en la parcela, al igual que la anterior. Y las observaciones se van a realizar en 10 plantas por sitio, lo cual si tenemos 4 sitios son 40 plantas en total. A este sitio lo vamos a individualizar con un aro, un círculo, una estaca que nos identifique la región para que en cualquier momento durante el ciclo de cultivo podamos localizar fácilmente el sitio de observación. En este caso, cuando las plantas pueden ser individualizadas en las primeras fases del crecimiento, podemos hacer la observación en 10 plantas. A medida que van creciendo y dejamos de individualizar a las plantas, lo que vamos a hacer es, en ese sitio marcado, observar 10 tallos que sean representativos de esa zona, de esa región delimitada para hacer la observación. Ya no necesariamente, si bien el sitio va a ser el mismo, ya no necesariamente van a ser las mismas plantas las que observemos, sino vamos a tomar al azar de ese sitio 10 tallos y allí vamos a hacer la observación. Aquí vemos el detalle de una plantación de trigo, donde vemos que a raíz del macollaje, de la producción de macollas, ¿sí? Llega un momento en el cual es muy difícil diferenciar los tallos primarios de los secundarios. Entonces, lo que hacemos es, como les decía anteriormente, tomar 10 macollos en cada sitio de muestreo. Se observa y se anota el número de individuos o plantas en cada fase por sitio. Por ejemplo, hay 6 plantas con macollos, 4 plantas que están encañadas, y de esa manera va quedando registro de ese sitio de observación. Cuando queremos realizar las observaciones fenológicas en pasturas o praderas, debido a la diversidad de especies o hábitos de crecimiento o el desarrollo en sí que tiene la masa verde, la morfología y estructura de toda la canopia, vamos a tener que adaptarnos para poder responder a lo programado por el observador. Es decir, estas observaciones se pueden realizar en praderas con los animales en pastoreo, pero para poder realizar investigaciones específicas es mejor seleccionar la parcela y delimitarla. Es conveniente que las mismas no sean inferiores a 50 metros por 50 metros, es decir, aproximadamente 2.500 metros cuadrados, programándose una de estas parcelas para cada año de observación. Todorov nos propone un método donde lo que hace es dividir en 3 parcelas principales, dedicándole la denominación 1 y 3, o sea, las parcelas 1 y 3 en números romanos, para las observaciones fenológicas y del estado de las plantas. Y en la parcela 2 para las observaciones fenométricas y estado del suelo. También hacen medición de humedad y demás. Vamos a pasar ahora a ver cómo son los métodos de observación en cultivos perennes. Las plantas perennes tienen una reacción más uniforme a los factores ambientales y por consiguiente las observaciones fenológicas pueden hacerse en un número menor de plantas. Decíamos hoy entre 7 y 10 plantas. La mayoría de las plantas perennes son árboles o arbustos. Dentro de estas se hace una diferenciación entre las que presentan un patrón estacional y las que no lo tienen. Las plantas con patrón estacional son las que generalmente presentan fases fenológicas de aparición simultánea en todas las plantas y en todas las ramas de una misma planta. Este comportamiento es típico de las plantas perennes que crecen entre latitudes medias o altas,
donde el desarrollo de las plantas, decíamos hoy, está determinado por condiciones de luz y temperatura. Cada una de estas plantas, cuando va a ser observada, es observada como un todo. Decíamos hoy también que cada planta de observación es una repetición. Y en esa planta que se observa como un todo, se registran los momentos de cada fase. En este tipo de plantas, para cada cultivo vamos a seleccionar entre 7 y 10 individuos. Cada uno de ellos es una repetición. Los individuos seleccionados deben ser de la misma edad o edad similar y que representen un desarrollo normal para la especie. Los árboles o arbustos los podemos marcar con pintura indeleble que no sea tóxica, indicando con una etiqueta, con una cinta, cosa que podamos volver al mismo sitio a realizar la observación. Las plantas deben ser representativas del lote. Debemos eliminar aquellas que están en la periferia de la plantación o en cercanía de cortinas rompevientos, o las que tengan algún tipo de poda artística que no nos sirva para hacer la observación. Se registrarán solamente momentos representativos de la fase, como ser comienzo de brotación, comienzo de floración, plenitud de maduración de fruto, plenitud de caída de hoja, etc. Datos que se van a utilizar para la confección de boletines fenológicos o para la caracterización bioclimática de las estaciones del año por medio de plantas especialmente elegidas. Aquí vemos el seguimiento de los estados fenológicos en el cultivo de la vid, el cual está indicado como la determinación de fases, pero a su vez también tenemos fotografías que nos permiten acercarnos a una visualización para saber a qué nos referimos con la denominación de cada una de las fases. Herramientas útiles para hacer un buen seguimiento si nos toca hacerlo. Dentro de las perennes también teníamos las plantas sin patrón estacional. Son aquellas plantas que se cultivan en las zonas más cercanas al ecuador, donde prácticamente al no existir variación de temperatura ni de variación de la duración del día, allí quien nos regula de alguna manera es el agua en el desarrollo de estos frutales. Dentro de una plantación de árboles frutales, como el mango, tenemos café, los cítricos. Lo que ocurre es que en estas que no presentan patrón estacional es común encontrar distintas fases fenológicas simultáneamente, como observamos en la imagen del centro de un limón, donde vemos frutos pequeños, flores, pimpollos y frutos ya verdes. Para estos casos es difícil dar con guías de cómo realizar la observación y menos normas estrictas para el registro de las observaciones. Pero, a diferencia de las anteriores, las observaciones no se van a llevar a cabo en la totalidad de la planta, es decir, acercarnos y ver qué es lo que está ocurriendo en toda la planta, sino que vamos a tomar como referencia a una de las ramas de la planta. Entonces, vamos a identificar a la planta y vamos a identificar la rama en la cual vamos a realizar siempre las observaciones. ¿Por qué? Porque entonces vamos a poder llevar un registro de qué es lo que está ocurriendo. Porque si no, si yo no identifico la rama donde hacer la observación, es muy probable que la siguiente vez ya no me acuerde cuál es la rama que observé y no voy a poder llevar un seguimiento de lo que ocurre en la planta. Cuando se pretende estudiar las exigencias bioclimáticas de una especie o variedades de una especie, es necesario registrar no solo la iniciación de la fase, sino también la intensidad y la duración de la misma. Aquí observamos en una serie de fotografías las fases en el limón y vemos cómo la importancia de hacer el registro
en una rama y seguir observando siempre la misma rama, debido a que pueden aparecer en la planta diversas fases o presentar diferentes fases en la misma rama a lo largo de las observaciones. El registro fitofenológico del edesma es el registro fenológico que, con un mayor detalle que la simple observación de los momentos de fase, que se han propuesto en diferentes métodos de observación, vamos a poder aplicarla para cualquier especie perenne, pero en general es específico para forestales y ornamentales. La particularidad de este tipo de registro es que cada observación consiste en la apreciación de la actividad visible total de la planta y la intensidad con que se van produciendo o terminando los procesos. Para todo lo cual se dispone de una anotación o de una forma de anotación original. El registro consiste en una gráfica, es un cuadrito donde se anota la fecha y se identifican de manera particular. En la cara 4 del cuadrito, como lo vemos en la imagen, es referido a lo que puede llegar a ser caída de follaje y frutos. La cara 1, que es la de abajo, referida a floración y maduración de los frutos. La cara 2, referida a brotación, y la cara 3, al cambio del color del follaje. A su vez, tenemos una serie de signos que van a ser utilizados para hacer el registro. El 0 va a significar que el órgano en cuestión está en reposo o descanso invernal. La presencia de un punto se refiere a que el fenómeno está en preparación. Por ejemplo, comenzamos a observar que la yema empieza a hincharse. El guión va a indicar, de acuerdo a dónde están, que todos los órganos se han producido menos el fruto. El guión ondulado es el que nos va a permitir identificar el fruto. La letra B corta va a indicar fruto verde y la letra M va a indicar fruto maduro. Las observaciones van a ser regulares, cada 7-10 días, dependiendo de la mayor o menor actividad fenológica. Se lleva la anotación en los cuadraditos consecutivos de 10 a 12 milímetros de lado. Cada fecha es un cuadrito de observación. Cada lado del cuadrito, como veíamos recién, tiene el registro de una fase determinada. Tenemos los signos convencionales. La intensidad de los procesos observados se va a cuantificar por el número de signos, desde ninguno, decíamos recién, indicado con el 0, hasta 5 signos indicando la máxima intensidad de actividad en el proceso. Entonces, por ejemplo, 5 puntitos, 5 guiones cuando estamos determinando la floración, o 5 guiones ondulados. La actividad de las fases, o sea, la intensidad del proceso, avanza según la dirección indicada por las flechas en el cuadrito. Es decir, vamos a ir de izquierda a derecha para las caras 1 y 4 y de abajo hacia arriba, indicando de menor intensidad abajo, mayor intensidad hacia arriba, creciendo en actividad en las caras de brotación y cambio de follaje. Bueno, esto queda un poco descolgado, pero es parte del programa. Nos referimos a rendimiento, como a la producción en toneladas por hectárea de grano, toneladas por hectárea de forraje, etc. Nos referimos generalmente al rendimiento, a la producción que obtienen realmente en un determinado ciclo de cultivo, bajo las condiciones que se han registrado en ese periodo.
mientras que productividad es la producción que potencialmente podría alcanzar un cultivo de darse las condiciones óptimas que requiera el mismo para su desarrollo. La productividad es lo que nosotros solemos ver en el membrete de las bolsas de semillas, es decir, es la capacidad que tienen o en el membrete de publicidad de las distintas variedades. La resistencia es la facultad que posee un determinado cultivo, variedad, híbrido, de soportar diferentes condiciones adversas para su desarrollo, ya sean meteorológicas, de enfermedades u otras, sin que lleguen a sufrir mayores daños. Y la rusticidad es el poder de adaptación de una variedad, es decir, no tiene la resistencia, pero se puede adaptar y subsistir al cultivo en zonas donde las condiciones no son favorables. Al principio de la materia, definíamos a la bioclimatología como la disciplina esencialmente de campo, que trata de explicar las reacciones de los cultivos a los factores meteorológicos en su particular ubicación geográfica. En el área de su dispersión existirán tantos comportamientos biológicos como combinación de factores incidan durante el ciclo de vida. A través de los ensayos a campo se puede ahondar en conocer estos requerimientos. El comportamiento de un cultivo frente a los elementos físicos del ambiente natural nos dan esta información. El trazado de isolíneas, veíamos en la clase anterior, aporta información de elementos climáticos simples, térmicos, hídricos, que nos van a aportar una idea de los requerimientos del cultivo. Además, los elementos actúan interaccionándose entre sí, produciendo a veces compensaciones, en otras anulándose. En cada subperíodo vegetal existe una combinación óptima de elementos bioclimáticos para un crecimiento o desarrollo con vigor máximo. Debemos tener en cuenta que cuando un factor se aproxima al límite extremo de tolerancia de la planta, enmascarando las otras influencias, este factor controla el sistema. Por lo tanto, la separación en elementos bioclimáticos para el crecimiento y para el desarrollo es un tanto artificial, sirviendo únicamente para interpretar la influencia biológica relativa ejercida por cada integrante del ambiente en esos dos procesos vitales. En realidad, los cultivos están simultáneamente creciendo y preparándose para superar las distintas etapas de los procesos fásicos. El periodo crítico es el momento en que un vegetal presenta la máxima sensibilidad a un elemento meteorológico. Aquí vemos en las distintas etapas ontogénicas del cultivo de maíz cómo va teniendo reacciones diferentes al déficit hídrico, tanto si nos referimos al número de granos como al peso de los granos. La respuesta ante el déficit hídrico es diferente. Bueno, la bibliografía para consultar, el libro de Murphy, ya saben ustedes, lo pueden encontrar en recursos bibliográficos, en la pestaña de bibliografía. Y hay dos artículos interesantes que los pueden buscar y googlear en internet. Uno está hecho por la Universidad de Entre Ríos, donde desarrolla y tienen toda la parte general de la fenología desarrollada. Y en la guía de estudio número 11 de la Universidad Nacional de La Plata, allí también pueden encontrar un artículo sobre observaciones fenológicas muy completito.